Bueno, muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar ahora con las charlas. Y ahora quiero presentar a una de los miembros más destacadas del club, eh, la licenciada Edith Chamán, que tiene un currículum, al igual que todos nuestros expositores, muy interesante. Entonces, se las presento. Es licenciada en Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. También es vicepresidenta, de Neurotec UMSA. También cuenta con un diplomado en investigación educativa, educación superior y también en derechos humanos. Ha sido y fue auxiliar de investigación y también de docencia. Fue y es voluntaria en una organización, en organizaciones que luchan contra la violencia hacia infantes, adolescentes y mujeres. Es una miembro muy comprometida con esta causa y el día de hoy nos va a hablar sobre los neuroderechos. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso para presentar a la licenciada Edith Chamán. Y bueno, Edith, no sé si estás ahí, puedes comenzar. Buenas noches, Joel. Muchas gracias a todos los que están presentes y gracias también por tus palabras. Sí, enseguida voy a comenzar a compartir. Bueno, les traigo este tema que es acerca de los neuroderechos. Es un tema sumamente importante y como Joel mencionaba, me considero una activista en todo lo que es violencia y justamente el cuidado en pro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, sin más voy a comenzar. Y bueno, quiero que sepan que la mayor información que voy a exponer acá les traje de una revista científica donde publicó Alfredo Adán, específicamente en el año 2002, ¿no? Titulada Neuroderechos desde una actualización a la privacidad mental. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer durante la exposición? Primero vamos a definir qué son los derechos humanos. En un segundo momento haremos la definición de privacidad. Posteriormente hablaremos específicamente de los neuroderechos para poder abordar la tecnología, la privacidad mental y finalmente veremos las conclusiones. Pues bien, comencemos con la definición de los derechos humanos. Según la UNICEF en el año 2015, son condiciones que van a reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos, sin importar su edad, su procedencia y cualquier otra característica, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Que no solamente los conozcamos, sino que los podamos ejercerlos y obviamente velar por los derechos de todas las personas. La función es que estos derechos van a guiar la manera en cómo los individuos viven en sociedad, cómo se relacionan entre sí y no es una relación unidireccional que nosotros tenemos que cumplir con la sociedad o cumplir con el Estado, sino que los derechos cumplen una relación bidireccional. Nosotros los individuos tenemos derechos y tenemos responsabilidades, pero el Estado también tiene que procurar que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Entonces, justamente vamos a regir, por ejemplo, el nombre de los niños, que tengan una vida digna, que tengan una familia, que poseamos nosotros libertad física. Entonces, hay una gran cantidad de derechos que justamente van a regular nuestro comportamiento, ¿bien? Entonces, me gustaría citar una partecita de la UNICEF que menciona, las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos. Deben respetar los derechos de los demás. Entonces, claro, nosotros tenemos condiciones que velan por nuestra dignidad, pero también tenemos que procurar velar por la dignidad de los otros, ¿no? Entonces, el respeto tiene que ser siempre mutuo. Ahora me gustaría mencionarles 3 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya promulgada hace más de 2 décadas. Les traigo 3 a colación especialmente. El artículo 1 menciona, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nacemos libres e iguales, ¿sí? El artículo número 2. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza, como antes se entendía la raza caucásica, negroide o asiática, sin importar el color de piel, sin importar el sexo de la persona, el idioma, su religión, su opinión política o cualquier otro tipo de opinión, no importa el origen nacional o social, tampoco su posición económica,
el nacimiento o cualquier otra condición. Y el artículo 3 que menciona, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿no? Entonces, acerca del artículo número 1, tenemos que entender que nosotros no adquirimos los derechos humanos cuando cumplimos 18 años, sino que nosotros nacemos con todos estos derechos que justamente tienen que velar por la dignidad, ¿sí? El artículo número 2 menciona, por ejemplo, que no importa si soy yuracaré, si he nacido en Sudáfrica, si tengo un color de piel distinto al de la mayoría de la sociedad, si soy de escasos recursos o si tengo altos recursos económicos, no importa ninguna condición, solamente tenemos que cumplir un requisito, que es ser seres humanos, ¿bien? Y el artículo 3 destaca que siempre tenemos que proteger la vida, la libertad y la seguridad. Pero este artículo es muy importante porque vamos a ver que se va a ver amenazado por el mal uso de la tecnología. Pues bueno, existen una gran cantidad de derechos, como se los mencionaba al principio, entre ellos tener una vivienda digna, salud, educación, pero muchos de estos derechos o son violados o no son llevados a cabalidad. Sin embargo, existen en especial dos derechos que son derechos absolutos. No hay ninguna excepción para que estos derechos puedan ser tergiversados o incumplidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la libre circulación por la calle, pero si cometemos un delito, perdemos ese derecho. En cambio, estos derechos absolutos, no importa cualquier acción que yo haya cometido, yo continúo teniendo estos derechos. Entonces, ¿cuáles son? El primero, libertad de pensamiento. El pensamiento entendido como un flujo de ideas que tiene un tema principal. Y el segundo derecho es no ser sometido a esclavitud, servidumbre, tortura, tratos, castigos inhumanos o degradantes. Bien, y continuamos. Ahora que ya sabemos qué son los derechos humanos, necesitamos entrar a conocer qué es la privacidad. Y lamentablemente la privacidad engloba un subtérmino que es muy pocas veces conocido y perdemos justamente esa esencia de protección del subtérmino. ¿Cuál es ese? La intimidad. Privacidad no es lo mismo que intimidad. La privacidad, según la Real Academia Española, es aquello que se ejecuta a vista de pocos, lo familiar, lo doméstico, donde no existe formalidad ni ceremonia alguna. La privacidad se refiere a algo particular, algo de mí mismo, que es algo personal. Por ejemplo, mi cepillo de dientes es algo privado. La hora a la que yo almuerzo con mi familia es un momento privado. Se ejecuta a vista de pocos, es algo particular, ¿sí? En cambio, la intimidad se refiere a algo más profundo de una persona. Es una zona espiritual íntima y reservada de una persona a un grupo, especialmente de una familia. Por ejemplo, si tuviésemos el hábito de rezar todas las noches, los días domingo, es un momento íntimo. Es lo más espiritual, lo más profundo, aquello que no compartimos con amigos, con colegas, con otras personas, ¿sí? Para que quede más claro, la privacidad es cuando nosotros buscamos alejarnos de los demás y estamos libres de interferencias externas. Entonces, tenemos un exterior, ¿sí? Formado ya sea por personas, por relaciones, por actividades sociales, pero nosotros en la privacidad queremos alejarnos de eso, distanciarnos de eso, tener nuestro propio espacio. En cambio, la intimidad alude a un mundo que se desarrolla en el interior, básicamente aquello que no podemos ver ni contactar, lo profundo y lo esencial del ser humano. Para que quede aún más claro esta diferencia entre los dos términos, les voy a presentar un videíto. Seguramente muchos de ustedes han visto Los Padrinos Mágicos. Entonces, voy a compartir este video. ¡Timmy! ¡Oh, no! ¡Es el ojo del papá de Timmy! Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos. Bien, como vieron, Timmy estaba encerrado en su cuarto buscando alejarse de los demás, ¿verdad? Porque no quería que vean a sus padrinos. Y justamente este derecho de privacidad se ve violado por el papá, ¿no? Este es un ejemplo, solamente lo estamos haciendo para que sea mucho más dinámico. Entonces, el papá porque tiene un rol de autoridad, ¿no? Pero vemos cómo se viola este derecho a privacidad, el de querer alejarnos y tener nuestro propio espacio.
Ahora les voy a mostrar un ejemplo de violación de la intimidad. Es este meme, ¿no? ¿Por qué pones en tu diario que no respeto tu intimidad? El diario justamente es un texto, un material en el que nosotros expresamos emociones, sentimientos, pensamientos íntimos que no compartimos con nadie más y queremos que se conserven así, en secreto. Entonces, si alguien lee nuestro diario o lee algo que es muy personal, muy reservado, entonces está violando nuestro derecho a la intimidad, ¿no? Pues bueno, continuamos. Me gustaría mucho mencionarles estas dos citas para cuestionarnos un poquito acerca de cómo nosotros estamos cediendo a nuestra privacidad por el uso de redes sociales. Entonces, primero mencionaré a Philippe Di Folco. Él realizó este comentario en una entrevista en Citizen Data. Dice, la esfera privada debe permanecer privada. ¿Quién nos obliga a revelarnos frente a las cámaras, frente a los ojos del mundo? ¿O será que nosotros sacrificamos esta privacidad para protegernos de nosotros mismos de la tentación de la nada? ¿No? Y bueno, lamentablemente estamos viendo eso, que nosotros exponemos nuestra seguridad personal, ya sea en TikTok, en Facebook, Instagram, haciendo streamings, y dejamos este espacio privado, reservado, seguro y familiar, justamente para no sentir que estamos en la nada, ¿no? Para distraernos, para compartir, para difundir, para ganar likes, seguidores. Entonces, tenemos que cuestionarnos un poquito si realmente este sacrificio de la esfera privada lo vale. Por otro lado, una bomber comentaba, la tecnología es una fuerza más poderosa que el deseo de libertad, ¿no? Y el más claro ejemplo es cuando nosotros o nuestros papás quieren entrar a Google a buscar una palabra, pero no pueden si antes no se registran. O ahora, si nosotros buscamos una noticia, queremos entrar a la página y no podemos leerla hasta aceptar todas sus condiciones y cookies. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad de explorar, comunicarnos, interactuar, si la tecnología, vista como redes sociales, está alcanzando cada vez más poder y limita nuestro accionar, ¿no? Bien, ahora que ya sabemos qué son los derechos, qué es la privacidad, qué es la intimidad, necesitamos hablar de los neuroderechos. Bien, los neuroderechos son justamente esas condiciones que van a proteger la integridad mental de una persona. ¿Y cómo surgen? Mediante un nuevo marco jurídico. Este nuevo marco jurídico, que recién se establece desde los años 2000, busca proteger el cerebro de una persona y su actividad cerebral. Entonces, justamente cada vez existen más avances de la neurotecnología. Un ejemplo muy claro es Neuralink. Entonces, los neuroderechos pretenden proteger el órgano como tal, que es el cerebro, y su actividad como señales eléctricas, ¿no? Entonces, tenemos dos términos muy importantes que van a ser protegidos por los neuroderechos. El primero es la privacidad mental, ¿no? Los datos del cerebro de cualquier persona deben tratarse con confidencialidad, porque son suyos, le pertenecen a esa persona, ¿no? Como hemos dicho, es algo de esa persona, es particular. Entonces tenemos que cuidar de que esos datos no se difundan, no sean mal utilizados, no sean tergiversados. Y el segundo término es la identidad. Las señales del cerebro permiten distinguir o rastrear la identidad de un individuo. Las distintas las distintas ondas que nosotros tenemos en nuestra actividad cerebral, como alfa, omega, beta, gamma, y obviamente las señales que se van produciendo, ya sea en el electroencefalograma o en el FNIRS, que enseguida les menciono qué es, funcionan como una huella digital. Nosotros tomamos todas esas señales eléctricas y nos permiten identificar un individuo, porque ninguna señal cerebral es igual a otra persona. Cada uno tiene señales cerebrales diferentes, con ondas diferentes, con frecuencias diferentes, ¿sí? Entonces, continuamos. Para que no quede un poco suelto, las FNIRS son una nueva tecnología que funciona por un infrarrojo cercano. Entonces, es una banda básicamente que nos colocamos en la cabeza. En un momento se las enseño.
Y esta luz, este infrarrojo, penetra el hueso, ¿sí? Para captar las señales cerebrales. O el electroencefalograma, que es más conocido, donde se van colocando electrodos, ¿no? Entonces, ambos van a captar ciertas señales eléctricas que, como les digo, mis señales no son las mismas que de Joel o de Verónica o de Ilusión. Cada persona tiene sus propias señales cerebrales, ¿sí? Entonces, bueno, no podemos entender los neuroderechos sin primero entender lo que es la libertad cognitiva. La libertad cognitiva se refiere a ese derecho a que una persona altere los estados mentales con la ayuda de herramientas neurocientíficas o se niegue a alterar sus estados mentales. Entonces, es importante entender que la vida cognitiva, aunque en varias formas y grados, es inherente a todos los humanos. No importa si yo he nacido con hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, o si yo he nacido con alguna discapacidad, si yo tengo trastorno del espectro autista, o cualquier otra condición, como hemos visto en los derechos humanos, todas las personas tienen vida cognitiva. Entonces, les voy a mostrar un video acerca de Mendy, que es una empresa que utiliza justamente la tecnología de FNIRS, y ahí vamos a ver cómo nosotros podemos alterar nuestros estados mentales con un dispositivo. Ya es posible realizar un entrenamiento de tu cerebro desde el sofá de tu casa o desde donde quieras, porque lo único que necesitas es tu teléfono móvil y esta especie de diadema tecnológica. Te colocas el dispositivo en la cabeza para que mida la actividad de tu cerebro. En unos pocos segundos esta información aparecerá en tu teléfono móvil o tablet a través de un gráfico sencillo y a partir de aquí comienza el entrenamiento. El gráfico se convierte en un juego que solo se puede controlar usando el cerebro y lo más interesante es que puedes entrenar tanto tu relajación como tu concentración. Vamos, que si quieres avanzar en el juego necesitas aumentar o relajar la actividad de tu cerebro. A medida que vayas jugando conseguirás aumentar el flujo sanguíneo, los nutrientes y la oxigenación de tu cerebro, lo que se traducirá en una mejora del rendimiento en todas tus actividades que requieran una alta concentración y por supuesto también ayudará a mejorar el bienestar mental, especialmente en aquellas personas que sufren ansiedad, estrés, problemas de sueño o depresión. ¿Qué te ha parecido este entrenamiento cerebral? Déjamelo en los comentarios y por supuesto aquí tienes otro vídeo con más avances técnicos. Bien, como se pudo ver, mediante una aplicación está conectada la bandita. Y nosotros podemos ir incrementando o disminuyendo nuestra capacidad de atención, es decir, de focalizar nuestra energía cognitiva, vamos a decir, en un solo punto, en una sola cosa, en un solo estímulo. Entonces, esto tiene que ver con la libertad cognitiva, si nosotros queremos o no que se modifiquen esos estados mentales. Y la concentración no es el único tipo de estado mental, sino que para tener un estado mental tenemos diferentes procesos cognitivos, desde lo más básico, que es la sensopercepción, que es lo que estamos haciendo ahora todos, que es ver la pantalla por medio de nuestros ojos. Entonces estamos captando información y nuestro cerebro la está procesando. En un segundo momento se produce la atención, donde canalizamos nuestra energía, la concentración, donde podemos mantener esa atención por una gran cantidad de tiempo, y el razonamiento y el pensamiento, ¿no? Entonces, todos estos estados, sin importar su nivel y complejidad, pueden ser alterados si queremos o no queremos. Lo importante es que nosotros tengamos ese derecho de elección, ¿no? Ya es posible realizar un... Entonces, ¿por qué es tan importante saber de todo esto? Porque nosotros tenemos que cuidar la integridad mental. La integridad mental justamente se refiere a ese estado de bienestar cognitivo, donde nosotros nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos con nuestras funciones cognitivas y obviamente cómo éstas se ejecutan. Como bien mencionaba Gabriela, el lenguaje es una forma para expresar el pensamiento, pero no la única. Nosotros expresamos lo que pensamos por el lenguaje o por el comportamiento.
¿no? Entonces, si nuestro pensamiento, nuestra actividad mental está alterada o es perjudicada, también se va a ver perjudicado el lenguaje y nuestro comportamiento. Por eso es importante la integridad mental. Entonces, ¿cuáles son las acciones que significan una amenaza para la integridad mental? Primero, que una acción tenga un acceso directo y manipule nuestras señales neuronales. Básicamente sería o un chip o información muy persuasiva que se exponga continuamente, ¿no? La segunda acción es no estar autorizado, que nosotros no hayamos querido eso, pero aún así esté modificando nuestra actividad cerebral. Un ejemplo muy claro es cuando estamos en Facebook o estamos en YouTube y vemos que nos llega propaganda estatal, ¿no? Entonces, es una información que no está autorizada para que nosotros recibamos, pero como lo habíamos mencionado al principio, lamentablemente la tecnología mal utilizada cada vez rebasa más la frontera, respeta menos nuestros derechos y obviamente afecta a nuestra integridad mental. Y el tercero es que dé lugar a un daño psicológico, ¿no? Entonces, un daño psicológico es una alteración en la esfera mental que obviamente va a tener repercusiones, ¿no? Algunas repercusiones más graves pueden ser secuelas psicológicas que duren más de 6 meses, 2 años. Bien, otro término muy importante, resultado de la integridad mental, es la continuidad psicológica. La continuidad psicológica se define como esa protección de la autonomía y la integridad mental de las personas frente a posibles manipulaciones o interferencias indeseadas en su funcionamiento cerebral. Y acá necesitamos hacer una diferencia entre independencia y autonomía. Independencia es que nosotros no dependamos de alguien más, ¿sí? Básicamente podemos ejemplificarlo con la independencia física. Cuando nosotros nacemos, somos dependientes de que alguien, un adulto, nos alimente, pero ya cuando somos más grandes, nos volvemos cada vez más independientes y podemos tomar agua solo, comer solos, lavarnos los dientes solos. Eso es la independencia, pero a lo que se refiere la continuidad psicológica es la autonomía, la capacidad que nosotros tenemos de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, proteger que las personas puedan decidir si quieren que haya interferencia, como esta propaganda constante, o no quiere. Entonces, la continuidad psicológica se refiere a eso, proteger que una persona pueda tomar decisiones sobre su funcionamiento cerebral. Bien, la tecnología. Y aquí ya vamos un poco más rápido. ¿Cuáles son las tecnologías para poder visualizar los datos de las señales eléctricas? Y aquí me voy a valer dos infografías creadas por el team de social media de Neurotech. Entonces, tenemos, por ejemplo, de herramientas de electroencefalograma, la tomografía axial computarizada, tenemos la tomografía por emisión de positrones, tenemos el MEG y tenemos el software para MRI o el fMRI, ¿no? Que está muy relacionado con los dije, el infrarrojo cercano. Entonces, todas estas tecnologías nos van a permitir captar las señales cerebrales y son todas estas tecnologías las que se pueden convertir en una amenaza si una persona no decide utilizarlas o si sus datos no son protegidos de manera correcta. Entonces, las tecnologías de imágenes funcionales cerebrales van a permitir estudiar patrones de actividad cerebral durante diferentes tareas, lo cual permite inferir ciertas conclusiones acerca de los pensamientos. Y acá les voy a mencionar una investigación que realizó Neurotech, y Joel, si gusta, luego puede intervenir un momento, donde justamente vimos los procesos de memoria. Entonces, lo que se hizo fue un mapeo, ¿no? Básicamente teníamos la imagen de una cabeza y ver dónde había mayor actividad cerebral. Y donde había mayor actividad cerebral, podíamos ver si la persona estaba atendiendo, estaba intentando recordar, estaba aprendiendo o qué sucedía. Entonces, como ven, mediante la comprensión de patrones de actividad cerebral, podemos inferir hasta cierto punto qué pensamientos está teniendo la persona. Por eso es tan importante cuidar la integridad psicológica y obviamente el cerebro y sus señales. Bien, ya casi terminando tenemos la privacidad mental. Entonces, como les decía, la privacidad es un derecho, pero también es una capacidad.
Entonces es algo que nosotros podemos ejercer. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Controlar la información personal que compartimos. Y tenemos que diferenciar la vida pública y la vida privada, ¿no? Todos sabemos que por seguridad informática no es bueno que nosotros compartamos datos personales, ubicaciones, horas, dónde estuve, a qué hora, dónde estudio, específicamente dónde queda eso, porque nos exponemos a peligros, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a controlar la información personal que vamos a difundir. La segunda capacidad que tenemos es ejercer la capacidad mediante el pensamiento para filtrar el flujo de información y decidir qué y cuánto revelar. Entonces, voy a mencionar acá TikTok y obviamente los algoritmos, ¿no? Entonces, mientras más vemos cierto tipo de contenidos, estamos más expuestos a esa temática. Si nosotros subimos más videos en nuestra casa, en nuestro trabajo, estamos decidiendo cuánto vamos a revelar sobre qué temática. Entonces, nosotros tenemos que ir modulando, tenemos que ir regulando esa capacidad para filtrar la información que yo voy a absorber, pero también la información que yo voy a compartir. Pues bueno, algunas conclusiones importantes, ¿no? No tenemos que olvidar la privacidad mental, ¿sí? Nosotros lamentablemente, ya sea por rapidez o incluso por un poquito de ignorancia, compartimos nuestros datos, siempre que podemos nos hacemos un electroencefalograma y no hacemos seguimiento de esa información, pero la privacidad mental es igual de importante que nuestra privacidad física, privacidad familiar, privacidad social. Entonces es una temática que tenemos que comenzar a hablar de ello, tenemos que comenzar a proteger y cuidar, y no solo la nuestra, sino de los menores de edad, ¿no? Tenemos que reflexionar acerca del uso de tecnología. ¿Cuánto tiempo vamos a usar los dispositivos? Si es que realmente las redes sociales son importantes en nuestro día a día, tenemos que reflexionar si hemos compartido toda nuestra información, direcciones, cuentas. Entonces, cuestionémonos un poco sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La tercera conclusión, el funcionamiento cognitivo natural. Nosotros como seres humanos no tenemos el mismo nivel de evolución que las tecnologías. Entonces nos cuesta mucho más adaptarnos y tenemos que reconocer que muchas veces ciertas aplicaciones, ciertas páginas, o bueno, los creadores de esas aplicaciones y páginas se aprovechan de esta diferencia evolutiva entre el cuerpo físico de un ser humano, cómo funciona su cerebro y obviamente la exposición a tecnologías, ¿no? Puede parecer que odio TikTok, la verdad no, también lo tengo instalado, pero TikTok se aprovecha del funcionamiento cognitivo natural. ¿Cuál es el funcionamiento cognitivo natural? Que el cerebro siempre intenta reservar energía y le gusta que los estímulos sean cortos y sean fáciles de digerir. Entonces, ¿qué es lo que hace TikTok? Nos presenta videos de 15 segundos, 30 segundos, que generan un enganche, una elevación en hormonas como la dopamina, serotonina. Entonces, sin que nosotros volitivamente, es decir, voluntariamente querramos, ya estamos enganchados a una aplicación porque nuestro cerebro está respondiendo a esos estímulos, a esa forma de configuración, ¿no? Entonces, es importante analizar eso. Y por último, la voluntad humana. Reconozcamos que nosotros tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de regularnos y la capacidad de decidir qué queremos hacer, qué no queremos hacer, cuánto queremos exponernos y en qué porcentaje nosotros queremos que nuestra vida real se vuelva, entre comillas, una vida virtual o digital, ¿no? Entonces, bueno, sin más que decir, muchas gracias por su atención. Creo que igual que en las otras exposiciones, vamos a dar este espacio de preguntas y por ahora les envío el enlace de Kahoot. Sí, Joel. Ya, súper, gracias Edith por la exposición. Entonces, chicos, anímense a preguntar, me parece un tema muy interesante. Entonces, tal vez algunos aportes con respecto al experimento de Neurotech, ¿no? Que se ha realizado en el laboratorio de la
UNSA. Entonces nosotros para tomar esos datos lo que hemos hecho es hacerles firmar un consentimiento informado, ¿no? Entonces el consentimiento informado es parte de todos y bueno, es parte, si bien es parte de una investigación siempre, ¿no? Ya estaría entrando dentro de los neuroderechos, ¿no? Tal vez otro aporte interesante con respecto a esto que mencionas, Edith, y del control de ciertas capacidades naturales del cerebro es la optogenética. Entonces, bueno, a nivel optogenético, si se llega a experimentar con seres humanos, ya estamos hablando de control a nivel neurológico de ciertas capacidades cerebrales o de ciertas eh, potenciales de acción de las neuronas. Por ejemplo, si yo quiero memorizar algo, ¿no? Y yo tengo receptores optogenéticos que van a inhibir mi memoria. Entonces, estamos hablando ya de un nivel de influencia muy grande, ¿no? A nivel cerebral y a nivel de capacidad cognitiva. Y bueno, hay que estar muy atentos con esto, con respecto también a los avances que están haciendo los neuroderechos. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la legislación de los países, porque incluso Estados Unidos tiene muchos problemas a nivel de regulación tecnológica, porque si bien han visto el caso de Facebook con Cambridge Analytica, los jueces no sabían qué preguntar con respecto a lo que se estaba haciendo, no sabían cómo se manipulaban los datos, no sabían para qué servían los datos, y eran más preguntas básicas, ¿no? De dónde almacenas los datos o qué haces con los datos. Entonces, en realidad no tenía un conocimiento profundo del manejo, ¿no? De esos datos y el nivel de influencia que pueden llegar a tener. Entonces me parece muy importante lo que se está haciendo con respecto a este tema y más bien, gracias Edith, felicidades por tu charla, está súper buena. Gracias, Juan. Justo me recordaste algo que les voy a mostrar, pero primero voy a responder la respuesta de Guillermo. Guillermo, un gusto verte. Tienes la palabra, por favor. Gracias, licenciada Edith. Una pregunta. ¿Desde qué edad es bueno que los niños ya empiecen a utilizar redes sociales? Súper, gracias Guillermo. En realidad depende desde qué perspectiva lo veamos, porque si lo vemos desde una perspectiva netamente biológica, el cerebro del cráneo no está del todo desarrollado, incluso hasta pasados los 16, 17 años. E incluso tenemos imágenes, bueno, lamentablemente ahora no lo tengo a mano, pero les puedo mandar por el grupo, donde si a menor cantidad, voy a ejemplificarlo así, si a una menor distancia de la cabeza de un niño ponemos un celular, a menor edad hay mayor penetración de las ondas, justamente porque los huesos no están consolidados, ¿no? Y por eso se recomienda que los niños de 2, 3, 5, hasta 7 años no duerman con el celular al lado de la cabeza, tampoco tengan una exposición mayor a 1 hora al día, porque estos rayos que son penetrados disminuyen la velocidad de maduración específicamente del lóbulo prefrontal porque el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Entonces, también por eso es que ahora vemos un auge de niños con diagnóstico de TDAH, que no necesariamente es que ellos han tenido un trastorno del neurodesarrollo de nacimiento o por vitaminas o hereditario, sino que es un estímulo ambiental, el celular, que está generando ondas que afectan a la maduración cerebral, ¿no? Este es desde el punto biológico. Si lo vemos desde el punto psicológico, sería, bueno, lo más ideal es prolongar lo más posible, justamente porque estas aplicaciones, como juegos, que es lo que les interesa a los niños, generan altos niveles de dopamina, entonces se activa el sistema de recompensa y el niño cada vez, su cerebro cada vez busca más dopamina, más recompensa, más premios y se va adaptando y va subiendo de nivel y cada vez quiere más tiempo, cada vez quiere juegos más violentos, ¿no? Porque el cerebro cada vez va a buscar algo más, algo novedoso. Entonces, específicamente yo te diría,
darle un celular a un niño desde los 5, 6, 7 años, máximo media hora, pero de manera controlada. Y se los podrías dar, o sea, ya darle como un dispositivo a partir de los 10, 11 años, porque también los necesitan por su contexto social, pero siempre con control. No tenemos ahora Family Link, entonces que tenga un tiempo de uso de aplicación, que tenga un tiempo de uso de celular, se prende a las 8, se apaga a las 8 de la noche, entonces cuidar en los niños y en los adolescentes lo máximo que podamos la exposición y el contenido que consumen, ¿no? No sé si he podido responderte, Guillermo. ¿Y qué opinas sobre esta ley de Australia que fue recientemente, que van a prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años? No sé si es la misma ley que yo he visto, que están prohibiendo el uso de filtros, ¿no? En realidad, me parece que estamos en una era tecnológica y no podemos obviar que la nueva forma de comunicación de los niños y adolescentes es por medio de las redes sociales. Estaría de acuerdo con que estas redes sociales siempre sean controladas, es decir, de que los papás tengan las contraseñas y incluso los profesores de ser necesario, ¿no? Para que realicen, no sé si un cateo, pero una revisión. Pero me parece que socialmente atrasaría un poco esta participación, esta mediación con otros compañeros, que es inevitable. Si no es en el colegio, van a tener que interactuar por redes sociales, en la universidad o en el trabajo. Entonces, estaría entre la espada y la pared con respecto a esa ley. Ok, muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tu participación. Daira, ¿quieres preguntar algo? Sí, primero que nada, felicitarte por el tema. La verdad, acabo de quedar como que, what the fuck, estoy averiguando hartísimo ahorita. Y, o sea, no, qué pro. En cuanto a los avances, por lo que estuve viendo justamente en lo que estaba respondiendo también, es que Chile es el primer país del mundo que está justamente con este tema y no estoy viendo de otros países. Ahora lo que me preocupa y el tema que me importa más es el acceso, no sé, tal vez es un poco muy profunda, pero quizás en los términos de privacidad que nos dan en los juegos, por ejemplo, mi hijo le encanta jugar, instala 1000 juegos al día, creo, en mi celular. Lo que me preocupa es qué cosas sí dan acceso a la privacidad o la protección de la privacidad. No, bueno, no sé si tanto los neuroderechos, pero quizás esos puntos clave que sí pueden establecer patrones o demás. No, no me estoy explicando muy bien, porque estoy con mucha información ahorita y estoy tratando de sacarla, pero no sé, o sea, esos patrones sobre todo en la política de privacidad, que se puedan leer eh, para, para proteger un poquito más a los infantes, ¿no? Con respecto a este tema. La verdad me dejó un poco preocupada. Súper, gracias, Daira. Para responder a tu pregunta, les voy a compartir justamente lo que se me estaba olvidando. Y bueno, ya pueden ver mi pantalla. Se realizó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que, fíjense lo que quiere regular, Ley de Protección de Datos Personales. Aquí menciona algo muy interesante. Voy a leer una partecita para no cansarlo. Es innegable que este avance tecnológico tiene repercusiones positivas en la sociedad, trayendo beneficios inéditos y permitiendo democratizar el acceso a mecanismos de información que pueden conllevar una mayor y mejor desarrollo, ¿no? Chin, chin, chin. Y luego dice, no obstante, a pesar de todos estos beneficios que ha traído la denominada era digital, también existen dificultades y peligros que deben ser considerados. Sobre algunos de ellos existe además una imperiosa necesidad de regular normativamente, teniendo en cuenta que una obligación irrenunciable del Estado es precautelar y garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y es justo lo que les comentaba al comenzar la exposición. En los derechos humanos, no es que nosotros nacemos con derechos, sino que el Estado, su función es precautelar que se cumplan. Y como Daira menciona, uno instala una aplicación y no puede utilizarla si no cede a admitir las condiciones, ponerle que sí, aceptar a todo, ¿no? Porque ahora ya no nos dejan seleccionar, literalmente es sí o no. Y si quieres, la instalas y si no, te puedes buscar otra aplicación. Pero bueno, en este caso todavía no se ha aprobado la ley, se busca eso, ¿no? Que el Estado pueda crear una regulación, por lo menos nacional, de qué datos sí te pueden pedir las empresas y qué datos no se pueden, ¿no? Esto igual si quieren les voy a compartir. Entonces, ¿cómo podemos intentar proteger lo más que podamos
no solo a los niños, sino a nosotros mismos de la violación a esta privacidad, ¿no? Primero, o sea, va a sonar un poco criminal, pero utilizar datos falsos, eh, restringir mucho nuestro contenido, la cantidad de veces que lo vamos a ver o variar, ¿no? Una técnica muy buena para la seguridad física es que para llegar a mi casa no vaya por el mismo camino todos los días, sino que si un día voy a las 7, otro día voy 7:30, otro día voy 6 menos cuarto, entonces voy variando la hora y voy variando los caminos. Entonces mi comportamiento es menos predecible por si alguien me quiere robar. En este caso, en los neuroderechos, si yo voy diversificando mi utilización de aplicaciones, a qué hora lo uso, qué contenido consumo, igualmente, la forma de predecir mi comportamiento va a ser menos exacta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro de que todo el tiempo nos ven y nos escuchan? Es que seguramente quizás después de esta charla les llegue neurociencia, neurotecnología, 10 consejos para cuidar tu seguridad. Entonces, intentemos no consumir siempre lo mismo, intentemos exponernos lo más posible y verificar los datos de las páginas, ¿no? Bueno, creo que eso es por ahora lo más que podemos hacer, siempre esperando que el Estado también nos ayude en eso, ¿no? A regular y nosotros también informarnos por nuestra parte, pero no sé si te he respondido, Daira. Sí, la verdad sí. Estaba buscando un poquito más específicos, pero creo que sí voy a ir averiguando más del tema. Está alucinante tu tema. Felicidades, Edith, la verdad. Qué interesante. Gracias, muchas gracias, Daira. Sí, creo que lo pasamos por alto y bueno, es un error que todos cometemos en la era digital. Pues bueno, si no hay más preguntas, voy a revisar quiénes están ganando en Kahoot. Armando. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. Realmente muy interesante tu tema, Edith. Has tocado varios aspectos importantes. Justamente, como decían, da para investigar de las cosas y lo igual. Incluso hay varios puntos de vista hasta bien encontrados. Y ahorita creo que el más obvio es este. Es decir, por un lado, inicialmente nos hablabas de la privacidad y, ¿no? Que nuestra privacidad está en juego y todo eso. Mucho más ahora con el tema de las redes sociales, los cookies, los famosos cookies, que básicamente lo que hacen los cookies es almacenar información tuya y compartirla bajo acuerdos con sus socios. Si ustedes leen las letras chiquitas de todas las páginas y de todo lugar donde se use la palabra cookies, les va a decir, y compartir esta información con nuestros socios, y eso es un número indefinido de empresas, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro lado, también surge la necesidad, como tú decías, de minimizar el riesgo y exposición a justamente la exposición de la información personal y cosas. Y yo soy un convencido de que la IA está todo el tiempo con nosotros. El otro día yo me encontré con un amigo que no veía hace 10 años y hablamos algunas cosas, nos quedamos como 20 minutos hablando. Llego a mi casa, abro el Facebook y pum, me salen avisos de cosas que hemos hablado solo él y yo y que yo no tocaba ese tema hace tiempo. Entonces estoy re convencido de lo de la IA. Igual, yo tenía que hacerla otra vez, me disfracé de militar para hacer una cuestión y a los 2 días me mandaron una invitación de una Marine de la Armada de los Estados Unidos, porque yo puse algo de un golpe de Estado, pero en el tema de la broma, porque era un teatro. Pues imagínate, a ese punto, ¿no? Me han mandado la invitación, la solicitud a mi Facebook personal, una mujer de la Armada de Estados Unidos. O sea, ubicar. Para mí la inteligencia artificial es, no, ya no. Ahora, mi pregunta es, en este sentido, de que por un lado nuestra privacidad está siendo afectada y por otro lado tenemos que proteger a los niños, yo no tengo hijos, pero a los niños, y entiendo esto, de la privacidad de información, no es contradictorio que, digamos, se ve invadida la privacidad de los menores o anden bajo vigilancia, en el entendido de que también merecen su privacidad. ¿Qué opinión te merece? Ah, ya, súper, gracias, Armando. Y te doy toda la razón. Por ejemplo, si ustedes entran a YouTube o a Facebook, a mí me aparece propaganda estatal específica, digamos, mujeres emprendedoras. Y uno le pone, ¿por qué veo esto? Y te sale, ¿por qué tienes entre 18 y 45? Eres mujer, vives en La Paz. Entonces, tus datos no se quedan en las redes sociales. En realidad, cualquier persona que pague puede acceder a tus datos, ¿no?
Sí, sobre los niños sí, y por eso también les mencionaba la diferencia entre independencia y autonomía. Los niños son independientes, pueden comer, estudiar, caminar, trabajar, o sea, trabajar no, perdón, estudiar, jugar, pero no son autónomos. Ellos no pueden decidir a qué hora se van a ir a dormir, no pueden decidir si mañana quieren comer sacta o quieren comer lomito, no pueden decidir si su uniforme, a qué colegio van a ir. Entonces, los niños son independientes, pero no son del todo autónomos. Autónomos, decíamos que es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, a veces confundimos que nosotros tenemos los derechos humanos desde los 18 porque tomamos decisiones, pero en realidad tenemos derechos humanos desde que nacemos, aunque no tengamos plena libertad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, como son niños, asumimos que están bajo el cuidado, la tutela de otra persona, y respetamos su independencia, pero no respetamos su autonomía, por lo menos en cosas fundamentales en su crianza, en este caso como la exposición a redes, a aplicaciones, a medios tecnológicos. Entonces, hasta cierto punto no llegaría a ser tan contradictorio porque uno de sus derechos es ser cuidado y ser protegido por alguien que sí tenga la capacidad de hacerlo, como es un tutor, como es un papá, una mamá o un familiar más cercano, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido o te he confundido más, Armando. Dime tú. No, está excelente, está excelente. Lo que pasa es que este límite, si quieres verlo así, se hace cada vez más difuso. No sé, bueno, si ubicas el tema de la nanotecnología. El tema de la Sí, nanotecnología, justamente, bueno, en muchos avances que hay ahora, y por una parte no es la tendencia que por otro lado también en cierta forma sería buena de poner chips a todo el mundo, porque sería bueno en el sentido de las enfermedades, soluciones y todo eso. Sería mal en que hasta sabían un poco más que estás bien, ¿entiendes? Entonces, se hace cada vez más difusa la línea y no, o sea, no entre nosotros, sino entre las empresas que son las que designan estas políticas, si quieres, de que qué es lo que te van a permitir o no, porque imagínate, o sea, sí es una invasión a la privacidad que vos, no sé, agarres y estés pensando en helados de vainilla y como tú dices, luego vas a abrir algo y te sale a ti, pero tú no quieres porque es tu secreto, porque según tú no te gusta el helado hacia el mundo, ¿me entiendes? Es tu secreto que te gusta el helado de vainilla, por decir. Entonces, por eso te digo, se hace cada vez más difusa la línea entre las empresas que manejan, bueno, y sabemos que al final, ¿a qué se resume todo? Al consumismo y al marketing. Porque la idea es que tú consumas, por eso te dan más de lo que buscas, ¿no? Por eso te dan más de lo que los algoritmos hacen eso en el TikTok, ¿no? Si tú ves cosas, que sé, videos de autos, de repente te empiezan a decir puros autos y así, porque ellos asumen que vas a consumir y vas a buscar repuestos y así. Así que no, sí me has respondido. Muchas gracias, muy interesante tu exposición ahí. súper, gracias, Armando. Realmente hay mucho que hablar y sí, ¿no? Quizás terminando con tu comentario, lamentablemente está eso, ¿no? La continuidad psicológica. Entonces, a veces nosotros quisiéramos, por ejemplo, a un delincuente ponerle un chip para que ya no sea más antisocial o para que controle su comportamiento, pero no podemos por la continuidad psicológica, ¿no? Pero si violásemos el derecho de continuidad psicológica, nos afecta a todos los demás, porque los derechos afecta a todos o afecta a nadie, ¿no? Entonces, muchas gracias Armando, Daira, Joel, Guillermo por sus aportes. Estamos 7:53, por favor, vayan llenando el formulario de asistencia enviado al chat y enseguida vamos a comenzar con la charla de Camila, ya tiene un tema muy interesante y ya se está listando. Entonces, comenzamos en 7 minutitos, por favor. Muchas gracias a todos.